El mar, un lugar vasto que toma una buena parte de nuestro planeta, lugar donde se dice que comenzó la vida en la Tierra, aún es un mundo inexplorado más que la superficie. Pero también es un lugar lleno de misterios y cosas inexplicables, el Triángulo de las Bermudas, monstruos marinos entre otras. Una de ellas es los conocidos barcos fantasmas, leyendas que recorren al mundo, pero algunas de esas leyendas pueden ser verdad. El Octavius. Aunque ahora se considera más una leyenda que otra cosa, la historia del Octavio permanece siendo una de las más famosas. La historia se data de 1775, cuando se decía que un ballenero llamado Herald chocó con el Octavio que estaba flotando sin rumbo frente a la costa de Groenlandia. Los miembros de la tripulación del Herald abordaron el Octavio, donde descubrieron los cuerpos de la tripulación y los pasajeros congelados en el sólido y frío hielo ártico. Concretamente, la tripulación encontró el capitán del barco aún sentado en su escritorio, terminando de escribir la entrada del cuaderno de a bordo de 1762, lo que significaba que había estado a la deriva durante 13 años. De acuerdo con la leyenda, se descubrió que el capitán había apostado por hacer un retorno rápido a Inglaterra desde Oriente por el Paso del Norte, pero el barco quedó atrapado en el hielo. Si fuera verdad, significaría que el Octavio completó su paso hacia el Atlántico como un barco fantasma, pero su tripulación y su capitán tuvieron una larga muerte expuestos a los elementos. El Caleuche. Una de las historias más conocidas de la mitología chilota del sur de Chile es la del Caleuche, un barco fantasma que aparece todas las noches cerca de la isla de Chiloé. De acuerdo con la leyenda local, el barco es un tipo de ser consciente que navega por las aguas de esa área, llevándose con él las almas de toda la gente que se ha ahogado en el mar. Cuando aparece, se dice que el Caleuche es sorprendentemente bello y brillante, y siempre acompañado por el sonido de música festiva y gente riéndose. Al rato, desaparece o se sumerge a sí mismo en el agua. De acuerdo con la mitología chilota, el espíritu de los ahogados es invocado al barco por la sirena chilota, la pincoya, y los picoi, 3 espíritus del agua chilota quien se parecen a las sirenas. Una vez a bordo del barco fantasma, al ahogado se le permite reanudar la vida que había tenido antes de morir. Ouran Medan. Empieza en 1947, cuando 2 barcos americanos recibieron una llamada de socorro mientras navegaban por el estrecho de Malaca, frente a la costa de Malasia. La persona que llamó se identificó a sí mismo como un miembro de la tripulación del Ouran Medan, un buque holandés, y supuestamente afirmaba que el capitán y la tripulación estaban todos muertos o muriéndose. Los mensajes empezaron a distorsionarse antes de perderse la señal, terminando con las palabras: "Yo muero". El barco rápidamente se dirigió al lugar para ayudar. Cuando llegaron, encontraron al Ouran Medan intacto, pero que toda la tripulación, incluso el perro, estaban muertos, sus cuerpos y caras estaban agarrotados con terroríficas posturas y expresiones, y muchos apuntan que algo no estaba allí. Antes de que los rescatadores pudieran investigar más a fondo, el barco se incendió misteriosamente, y tuvieron que evacuar. Poco después, se dice que explotó y se hundió. Si bien los detalles y la veracidad general de la historia del Medan Ouran siguen siendo ampliamente discutidos, ha habido una serie de teorías que podrían haber causado la muerte de la tripulación. La más popular de estas teorías es que el barco transportaba ilegalmente nitroglicerina o algún tipo de agente nervioso que no fue apropiadamente asegurado y que se filtró a través del aire. Otros, por su parte, han afirmado que el barco fue víctima de un ovni o algún otro tipo de fenómeno paranormal. SS Valencia. El SS Valencia fue un barco de vapor que se hundió frente a la costa de Vancouver, en la Columbia Británica en 1906. El barco se encontró con el mal tiempo cerca del Cabo Mendocino, y después de irse a la deriva, golpeó un arrecife y fue cuando empezó a entrar agua. La tripulación comenzó a bajar a los botes salvavidas, quedándose 108 pasajeros en el barco, pero algunos zozobraron y otros simplemente desaparecieron.
El Valencia se hundió finalmente, y solo 37 de los aproximadamente 180 pasajeros a bordo sobrevivieron. 5 meses después, un pescador encontró un bote salvavidas con 8 esqueletos en una cueva cercana. La búsqueda se puso en marcha, pero no se encontró nada. Gracias a su dramático final, el Valencia se convirtió en la fuente de numerosas historias de barcos fantasma. A veces los marineros afirman que pueden ver el espectro de vapor a la deriva cerca del arrecife en Pachena Point, y hasta el día de hoy, el barco es la fuente de descabelladas teorías y avistamientos de barcos fantasmas. En un raro revés, 27 años después del hundimiento del Valencia, uno de los botes salvavidas fue encontrado flotando pacíficamente en las inmediaciones de Barclay Sound. Se decía que Barca Fantasma estaba en una condición notable, e incluso conservaba la mayor parte de la estructura original de la pintura. Baichimo. Uno de los casos más fascinantes de barcos fantasmas de verdad concierne al Baichimo, un carguero que fue abandonado y dejado a la deriva en el mar cerca de Alaska durante casi 40 años. El barco era propiedad de la Hudson Bay Company, y fue botado a principios de los años 20 y fue usado para el comercio de pieles y cueros con los inuits del norte de Canadá. Pero en 1931, el Baichimo se quedó atrapado en el hielo cerca de Alaska, y después de muchos intentos de liberarse del hielo, su tripulación fue trasladada por aire del área para su seguridad. Después de una gran ventisca, el barco liberarse del hielo, pero estaba gravemente dañado y fue abandonado por la Hudson Bay Company, quien asumió que no pasaría el siguiente invierno. De forma increíble, el Baichimo logró mantenerse a flote por los siguientes 38 años, y siguió a la deriva por las aguas de Alaska. El barco se convirtió en una leyenda local, y fue frecuentemente avistado sin rumbo cerca de los icebergs por esquimales y otras embarcaciones. Se abordó varias veces, pero las condiciones climatológicas impidieron salvarlo. La última vez que se vio el Baichimo fue en 1969, otra vez congelado en el hielo de Alaska, pero desde entonces desapareció. Se cree que el barco se hundió, pero recientemente varias expediciones se han puesto en marcha para encontrar al barco fantasma de casi 80 años. Carola de Erin. Quizás el barco fantasma más famoso de la costa este sea el Carola de Erin, una goleta que encalló cerca del Cabo Hatteras, Carolina del Norte en 1921. El barco acababa de volver de un viaje comercial para entregar carbón en Sudamérica, y había sido visto por última vez al sur de Hatteras por un faro cerca del lago Lookout. Encalló en el banco de arena de Diamond, un área famosa por causar naufragios, y se quedó allí varios días antes de que llegara cualquier ayuda. Cuando llegó, la guardia costera encontró la nave completamente abandonada. El equipo de navegación y el diario de navegación estaban perdidos, y había 2 botes salvavidas, pero por otra parte no había señales de ningún tipo de trampa. Una investigación más profunda realizada por el gobierno de Estados Unidos descubrió que muchos otros barcos habían desaparecido bajo las mismas circunstancias por las mismas fechas. Hubo varias teorías rechazadas, pero la más popular sigue siendo que el barco fue víctima de los piratas o contrabandista de alcohol. Otras sugieren que el motín podría haber sido la causa, ya que se decía que el primer oficial del Erin tenía cierta animadversión hacia su capitán, pero no se ha descubierto ninguna prueba definitiva. El misterio que rodea al barco fantasma ha avivado los rumores, y muchos han propuesto que podría haber sido responsable alguna actividad paranormal. Alegan que el barco pasó a través del Triángulo de las Bermudas como prueba de que podría ser posible algún fenómeno de otro mundo. Mary Celeste. Sin ninguna duda, el barco fantasma real más conocido es el Mary Celeste, un barco mercante que fue encontrado abandonado a la deriva en el Océano Atlántico en 1872. El barco estaba en buenas condiciones de navegabilidad, con todas sus velas desplegadas, con el almacén lleno de comida, pero sus botes salvavidas, el diario de a bordo del capitán y, lo más importante, su tripulación completa, se habían desvanecido completamente. No había ninguna señal de lucha, y las pertenencias personales de la tripulación y el cargamento de 1500 barriles de alcohol estaban intactos, aparentemente excluyendo la piratería para una posible explicación. En los años siguientes a este extraño descubrimiento, se propusieron numerosas teorías sobre el posible destino de la tripulación del Mary Celeste. Algunas incluían que todos a bordo fueron asesinados por una tromba marina, que la tripulación se amotinó, o incluso que comieron harina contaminada por un hongo que hacían alucinar y volverse locos a los pasajeros.
La más probable es que alguna tormenta o un problema técnico llevó a la tripulación a abandonar prematuramente el buque en los botes salvavidas, y que murieron más tarde en el mar. Sin embargo, el misterio que rodea al Mary Celeste ha llevado a salvajes relatos, entre otros, que han propuesto de todo, desde fantasma a monstruos marinos pasando por abducciones alienígenas. El holandés errante. En el folclore marítimo, ninguno es más famoso que el holandés errante, que ha inspirado numerosas pinturas, historias de terror, películas e incluso una ópera. Su primera mención data del siglo XVIII en el libro de marinero de George Barrington Voyage to Botany Bay, y desde entonces su leyenda no ha parado de crecer, gracias a los numerosos avistamientos de pescadores y marineros. Según la historia, el holandés errante fue un buque de Ámsterdam que fue capitaneado por Van der Decken. El barco se dirigía hacia las Indias Orientales cuando se encontró con condiciones meteorológicas peligrosas cerca del Cabo de Buena Esperanza. Decidido a hacer el cruce, Van der Decken supuestamente se volvió loco, asesinando a su primer oficial, y prometió que iba a cruzar el cabo incluso aunque Dios le obligue a navegar hasta el día del juicio final. A pesar de sus esfuerzos, el barco se hundió el día de la tormenta, y tal y como dice la leyenda, Van der Decken y su barco fantasma están condenados a navegar por los océanos para toda la eternidad. Hasta el día de hoy, el holandés errante continúa siendo uno de los barcos fantasma más avistados, y desde pescadores de altura hasta el príncipe de Gales han afirmado haberlo visto en su interminable viaje a través de los océanos. Lady Lovibond. Reino Unido tiene una gran tradición en lo que a barcos fantasma se refieren, y una de las historias más famosas es la de Lady Lovibond. Según la historia, el capitán del Lady Lovibond, Simon Peel, estaba recién casado, y decidió tomar su barco para realizar un crucero para celebrarlo. Se llevó a su novia, en contra de la creencia de que llevar una mujer a bordo trae mala suerte, y zarpó el 13 de febrero de 1748. Desafortunadamente para Peel, su primer oficial también estaba enamorado de su nueva novia, y después de ver las celebraciones, se vio abrumado por la ira y los celos, e intencionadamente dirigió el barco al banco de arena Goodwind, conocido por causas naufragios. El Lady Lovibond encalló, matando a todos los que estaban a bordo. Según la leyenda, desde el naufragio se puede ver al Lady Lovibond navegando por las aguas de los alrededores de Kent cada 50 años. Fue avistado en 1798 por distintos capitanes de barcos, así como en 1848 y 1898, cuando parecía tan real que algunos barcos, pensando que era un buque en peligro, mandaron algunos botes salvavidas para ayudarlo. El Lady Lovibond fue visto otra vez en 1948, mientras que no hay avistamientos confirmados de su aniversario más reciente en 1998, siendo una de las historias de barcos fantasmas más conocidas de Europa.